¿Cómo tú crees que pudiera mejorar el turismo en Cuba? ¿Qué tú crees, qué cambios tú crees que deberían hacer en el país para que el turismo mejore? No vamos a hablar solamente del Estado, vamos a hablar también del sector privado, porque muchos turistas vienen a hacer cosas con el sector privado y eso es lo que les recomendamos nosotros a la gente, ¿no? Que siempre vengan y se hospeden en casas de renta para que conversen con los cubanos, para que tengan un contacto más directo, porque en el hotel cuando el turista viene nadie le va a contar sus problemas, ni sus vivencias, ni sus necesidades. En el hotel los van a recibir con una sonrisa fingida, por supuesto, la mayoría de las ocasiones cuando esos trabajadores tienen mil problemas que a veces llevan al hotel, incluso a veces, aunque saben que no lo pueden hacer y no deben llevar sus problemas de la casa al trabajo, pero a veces pasa. No es lo mismo quedarse en una casa de renta con los cubanos, vivir en un barrio, a estar en un hotel. ¿Qué tú crees que se debería mejorar tanto del Estado como del sector privado? Mira, principalmente y desde mi punto de vista, ¿no? Y yo sé que esto puede que le caiga mal a muchísimas personas, pero es una realidad. Yo veo que la mentalidad de muchísimos cubanos, cuando se tropiezan con un extranjero, ya sea en su negocio, en su casa, en la calle, como sea, Es que son bolsitas de dinero. sí, lo ven con un símbolo de dólar, lo ven con la mentalidad de obtener. Ay, ¿Sabes? ¿Qué puedo obtener yo de esta persona? Rápidamente, a corto plazo, ¿no? Y entonces el extranjero a veces como que finge que no se da cuenta de las cosas, pero los extranjeros o sea, son personas, son ¿no? personas, han viajado al mundo, han pasado por todo tipo de situaciones y circunstancias, son la mayoría, ¿no? Y entonces se dan cuenta, pero te dejan a ver hasta qué límite tú llegas, a ver cuáles son tus verdaderas intenciones para ellos tener una experiencia más. Lo único que van a perder es un poco de tiempo y dinero, pero al final se van con la experiencia. Y eso es lo que hay que mejorar en el sentido, no ver al extranjero como una bolsita de dinero, ¿sabes? No ver al extranjero como que, ¿qué voy a obtener de esto? ¿Cómo puedo buscarme algo rápidamente acá? ¿Sabes? ¿Cómo no? Si puedes ganarte tu dinero, puedes obtener tus beneficios, pero puedes hacer las cosas bien, ¿sabes? No tienes por qué estar como que ya te tropezaste con un extranjero, bueno, voy a hacer todo lo posible para buscarme todo el dinero que puedo buscarme. El extranjero se da cuenta y ahí es cuando ya todo eso pasa de boca en boca, de palabra en palabra, y eso hace que muchas personas a lo mejor no eligen a Cuba como destino. No, mira, sí, tenemos pensado unas vacaciones en Cuba, no Cuba, pero si a esa gente desde que tú llegas ya Ya te están pidiendo dinero. te están ¿verdad? pidiendo, te están queriendo llevar a sitios súper caros o lo que sea. Mira, mejor, no sé, Bali, mejor cualquier otro sitio ahora que está más económico, qué sé yo, y se van a otros destinos. Yo pienso que si el sector privado mejorase respecto a esa condición y tuviese un poco más de conciencia en pensar en el largo plazo y no en el corto plazo, mejoraríamos en el sentido que recibiríamos muchísimo más turismo y los extranjeros tuviesen mucho mejor referencia de lo que es Cuba, de lo que son, ¿sabes? Los extranjeros lo tienen, porque por una sola persona que haga las cosas mal y que vaya por la calle solamente como que, ¿sabes? Haciendo daño, o qué sé yo, no van a jugar a todos por igual. Y tienen muy buena opinión de Cuba los extranjeros en realidad, en el sentido del trato de las personas, ¿sabes? La amabilidad y todo eso, lo que siempre, ¿sabes? Si se hacen las cosas mucho mejor, si se hacen las cosas pensando en el largo plazo, yo pienso que por esa línea mejoraría mucho el incremento del turismo acá. Yo quiero agregar una cosa que recibo mucho en los comentarios y es que los extranjeros ven Cuba y cuando llegan, después de ver los comerciales turísticos, se encuentran una cosa muy diferente. Se encuentran el terreno donde se puede filmar la película de Ucrania, de la guerra en Ucrania. Se encuentran los edificios destruidos, se encuentran una serie de cosas que son desagradables. Se encuentra la gente buscando comida en la basura, se encuentra la basura en cada esquina, cuando entran a los barrios donde vive la gente, porque por los lugares turísticos todo es bonito, todo está organizado, pero cuando se sale de ahí se ve la Cuba real. Y entonces se encuentran esas cosas que les dan pena, les dan lástima, les son incómodas, y entonces muchos de ellos no quieren venir a Cuba por eso o no regresan a Cuba cuando ven eso. Así que, bueno, o sea, más allá de lo que se invierte en hoteles, que es mucho más de lo que se está invirtiendo en la vida del cubano a pie, creo que se debería dar prioridad, ¿no?, a cómo vive la gente en Cuba para que el extranjero que venga se lleve otra imagen del país y no la del desastre, ¿no?, la de la ruina, la de la miseria. Eso también es un factor que influye muchísimo.
eso influye y es fundamental. Eso que tú acabas de decir, ¿sabes? Hay muchas provincias que mantienen una limpieza y mantienen un ambiente totalmente diferente al de La Habana. ¿Ves? En La Habana últimamente por cada esquina donde tú pasas y transitas Hay un basurero con moscas, peste. hay una peste insoportable y eso no es salubridad, eso no es vida para nadie, ¿sabes? Entonces, es la misma peste que cualquier cubano puede pasar y sentir, un extranjero también lo va a sentir, ¿sabes? Y esas cosas se pueden arreglar, eso realmente no lleva mucho tiempo, ni mucha inversión, ni lleva mucho gasto que yo tenga entendido, ¿no? Y son cosas que se pueden mejorar, ¿ves? Y ya, es como que hay cosas que se pueden cambiar y se pueden arreglar y hay cosas que, ¿sabes? Que pueden tener frutos poco a poco, ¿ves? Un paso a la vez se puede hacer de Cuba una mejor Cuba. Sí, porque aquí estamos hablando de mejorar la calidad de vida del cubano, la calidad de vida del cubano de a pie, ese que trabaja, ¿no? Y que suda su salario y que hoy por hoy no le da para nada.